hermanos, así como nos está explicando nuestro hermano que ya se está cumpliendo muchas profecías, pero una de las que estamos mirando recientemente no es una explicación que yo voy a dar, sino que simplemente voy a repasar vamos a repasar juntos lo que ya está aquí explicado en las maranatas que llegaron apenas. Aquí está un tema en el editorial donde el pastor pone de las profecías que se está cumpliendo recientemente. Y conviene repasarlo porque cuando lo leemos hay puntos que no entendemos y hay otros puntos que sí entendemos y se nos olvida. Y así repasándolo, pues el Señor nos ayude para que entendamos otro poquito más. Dios le bendiga aquí nuestro hermano que se bautizó hace apenas creo que 15 días. Ya fuimos a ver el día, ahí estuvimos con él el día que se bautizó y pues nos gozamos. Y gracias a Dios que aquí está cantando al Señor y que siga así, ¿verdad? Cantando al Señor. Los que tienen la Maranata, en la página 2, donde dice editorial, en la página editorial, ahí quiero que leamos poquito. Y los que tienen la Maranata y los que no, pues ponte las escrituras, llegando a la casa, busquen la Maranata que ya se llevaron y sigan leyendo. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: estimados lectores, con gran ánimo y expectación, les saludo en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, o sea, el que está escribiendo aquí es el pastor Efraín III. Dice así: entendiendo que pronto le veremos y seremos semejantes a Él, o sea, a Dios, seremos semejantes a Dios, para reinar y estar con Él para siempre. Esa escritura está en el Evangelio, primera carta de Juan 3:2, Apocalipsis 26, primera Tesalonicenses 4:13 al 17. Luego dice: ¿qué puede haber aquí en esta vida pasajera que se compare o que sea mejor que esto? Hace una pregunta. O sea que ese día que estamos esperando, cuando seremos semejantes al Señor, ¿qué puede haber aquí en esta vida pasajera que se compare con aquella esperanza? Y luego la respuesta dice: nada, no hay nada, dice. Luego dice: ven, Señor Jesús. O sea, lo mejor es el que Señor venga ya por nosotros. Desde hace 2 años, ya que todo el mundo, al igual que nosotros, hemos visto y experimentado cambios a nivel mundial como no lo habíamos visto ni había ocurrido jamás en la historia del mundo. Ahora, con lo más reciente que está sucediendo, la situación entre Rusia y Ucrania, estamos viendo cómo la mano de Dios va acelerando los tiempos proféticos de lo último, de los últimos días. O sea que va acelerando los tiempos proféticos de lo último, de los últimos días. O sea, lo último de las profecías se están cumpliendo en este tiempo que es el tiempo último. Luego dice: el Señor nos dice en su palabra: y oiréis guerras. Y pone entre paréntesis, lo estamos mirando en Rusia y Ucrania ahora en lo actual. Y rumores de guerra, o sea, donde se oye que pronto se puede otra vez iniciar una guerra. Por eso dice rumores de guerra. Y aquí pone, entre paréntesis, pone China con Taiwán. Esos países son los que tienen una relación tensa ahorita. Así como estábamos mirando desde el 2014 con Rusia y Ucrania, ven que Rusia anexó a Crimea. Desde ese tiempo venía esa tensión, y se miraba a cualquier momento, eso se va a poner peor.
y llegó este tiempo que sí se puso peor. Y así estamos mirando ahorita lo que está pasando con China y con Taiwán, esos dos países. Pero luego enseguida dice Irán con Israel. Ahorita la situación entre Irán e Israel está que cualquier momento se puede poner las cosas drásticamente como no imaginamos. Pero luego dice, mirad que no os turbéis, no temáis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias. Lo que hemos estado experimentando y lo que falta aún, y hambres, aparte de lo que ya existe en el mundo. El 24 de marzo, el presidente de los Estados Unidos dijo que viene escaseces de comida a Norteamérica. Y si esto viene para Norteamérica, ¿qué sucederá entonces con Latinoamérica? Aquí dice que esa fecha el presidente aquí de los Estados Unidos declaró que el hambre viene, dice, en Norteamérica, aquí a Norteamérica. Y fíjense, hermanos, cuando se habla así, está muy lejos para creer que sea así. ¿O ustedes sí creen, hermanos? Porque como antes de que llegara aquí y pasar todo lo que pasó, nunca imaginábamos que se iba a paralizar la situación como pasó aquí. Nunca imaginábamos antes. Pero llegó un día en que se puso la situación como estuvo. Ahorita, gracias a Dios, que ya se está un poquito más mejorando, pero otra vez, siempre dicen, otra vez viene el contagio, pero por lo menos ya no está como estaba hace un año y medio atrás. Pero aquí dice que viene hambre en Norteamérica. ¿Alguien puede pensar, aquí va a haber hambre? Gloria a Dios. ¿Va a haber hambre aquí? Gloria a Dios. Pero va a haber hambre. Porque cuando Dios quiera que sea así, así va a suceder. No importa qué tan rico sea el país, no importa qué tanta comida hay, cuando llegue el tiempo de hambre, va a llegar. Y por eso se pregunta, dice, si esto viene para Norteamérica, ¿qué sucederá entonces con Latinoamérica? O sea que, ¿qué sucederá con nuestros países, hablando de México para el sur? Donde todos los que vivimos allá nos emigramos para acá, porque aquí hay más, hay mejor todavía aquí que allá. Allá está más escaso. Por eso es que nos emigramos para acá. Por eso dice, ¿qué va a pasar allá si aquí se está mirando el hambre aquí? ¿Y qué va a pasar para allá? ¿Para qué lado? Por eso dice, ¿qué sucederá entonces con Latinoamérica? Terremotos por los lugares. Mateo 24, 6, 7. Luego aquí el pastor pone una pregunta, dice, ¿será que la guerra de Rusia con Ucrania es solo una guerra regional? O sea, eso significa que nomás se va a pelear ahí entre esos dos países y llegará un día en que se va a terminar. ¿Será así? O también puede ser, dice, o será más bien esto lo que llevará a una tercera guerra mundial. O será, dice, o acaso es que ya estamos viviendo el inicio de la tercera guerra mundial. Es muy posible. Gloria a Dios. Así como se mira la situación, es muy posible que estamos viviendo ya el inicio de la tercera guerra mundial. Y a veces yo no quiero decir esas cosas porque yo pienso que ustedes ya saben de qué se trata la tercera guerra mundial. Pero a lo mejor algunos también no saben, es posible también. El temor de ahora de la tercera guerra mundial es que en el tiempo de la primera y segunda guerra mundial se peleó con armas convencionales y en este tiempo el miedo, el temor de ese tiempo es que ya no se va a pelear con esas armas. Ahorita el tiempo
el autodestructivo del mundo en este tiempo es lo que se conoce como las armas nucleares. Se autodestruye el mundo, se va a destruirse con esa cosa. Gloria a Dios. Excepto en la Segunda Guerra Mundial, nomás se habló de 2 bombas nucleares, creo, cuando bombardearon a Nagasaki y el otro, ¿cómo se llama el otro? Hiroshima. Fueron 2 ciudades que borraron con esas armas, pero nomás fueron 2. Y lo que hablan los expertos de esas cosas es que esas armas que usaron en ese tiempo son como algo pequeño, algo juguete a la comparación de las nucleares que tienen en este tiempo. Son potentes, cientos, miles de veces más potentes que las que usaron en ese tiempo. Pero aquí dice, ¿será que la guerra de Rusia con Ucrania es solo una guerra regional? ¿Será más bien esto lo que llevará a una tercera guerra mundial? ¿O acaso es que ya estamos viviendo el inicio de la tercera guerra mundial? Pero luego dice, solo Dios conoce lo que está haciendo y lo que va a hacer, porque lo que se va a cumplir, se va a cumplir. Ahora, bien, y más adelantito, eso es lo que estamos leyendo, de que las profecías se están cumpliendo. Hablando, es una profecía que el Señor dijo que oiréis guerras y lo estamos oyendo. Dice rumores de guerra, lo estamos viendo y lo estamos oyendo. Terremotos por los lugares, lo hemos estado viendo. Y habló de hambres, lo estamos viendo. Habló de pestilencia, lo estamos viendo. O sea, de la muerte. O sea, ahora la enfermedad no es una enfermedad que sucedió en una región. Lo que acaba de pasar o lo que está pasando todavía es mundial. Mundial. Hay personas que no creían que este virus era una enfermedad que atacaba cierto, sino que otros decían fue un virus, fue algo que el gobierno inventa para espantar a la gente. O sea, fue un dicho, una palabra que alguien inventó. Y yo he oído, hasta hermanos dicen así, que no creo que sea una enfermedad que está en el mundo, nomás dice el gobierno para asustar a la gente. La gente de por sí se muere, no es porque llegó este virus, por eso se está muriendo. Pero no es cierto, hermano, ese virus sí es real y ha matado a mucha gente y conocidos de nosotros. No sé si ustedes han tenido familiares conocidos, pero yo conozco conocidos, se han muerto por ese virus. Es real ese virus y ese virus es porque la profecía se está cumpliendo que llegó el tiempo de la pestilencia. Gloria a Dios. Estamos mirando esas profecías cumpliéndose, pero hay más profecías. Lo más sobresaliente o lo más importante es esto, dice, mientras Dios está usando estas crisis para continuar y acelerar el cumplimiento de su palabra sobre acabar con el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Vamos a leer aquí en Daniel. Daniel 12:7. ¿Qué les parece, hermanos, si saboreamos estas profecías, leerlas con calma, despacio, pensando, analizando lo que dice? Gloria a Dios. Porque al último quiero decir algo, por eso, antes de ello, vamos a leer todas estas profecías. Dice así, ¿ya lo tienen, hermanos? Daniel 12:7. Gloria a Dios. Dice así, y oía al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo
y juró por el viviente, dice, en los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad. Dice que será tiempo, tiempos y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidos. Gloria a Dios. Fíjense, hermano, dice, ¿cuánto tiempo pasaría para que se cumpliera esa profecía de que terminará el esparcimiento del escuadrón? ¿Cuánto tiempo dice que va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a pasar? Tiempo y tiempos y la mitad, dice. Gloria a Dios. Eso es el tiempo que va a pasar. Entonces, cuando pase tiempo y luego pase tiempos y pase la mitad, entonces va a terminar el esparcimiento. ¿Pero por qué dice así? ¿Por qué dice que va a terminar el esparcimiento? Porque el pueblo fue esparcido. ¿Se acuerdan de la profecía donde dijo que el pueblo fue esparcido? O sea, será esparcido. Eso ya se cumplió hace muchos años, pero aquí regresamos un poquito atrás, en el capítulo 11. Dice que, gloria a Dios, pero antes de ello, sí, leamos capítulo 11 y verso 33. Es poco el tiempo quiero leer varias de estas profecías, pero es poco el tiempo. Vamos a tratar de leer hasta donde podemos, pero dice así. Dice, el verso 33 dice, y los sabios del pueblo darán sabiduría a muchos, y caerán a cuchillo y a juego, ¿y qué otra cosa? En cautividad y despojo por días. Así dice aquí, por días, pero no dijo qué días. Y en el 31, regresamos al verso 31, dice, y será puesto brazos de su parte y contaminarán el santuario de fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación espantosa, dice. Y luego dice el 32, y con linzojas harán pecar a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y hará. Y el 33 dice, y los sabios del pueblo dará sabiduría a muchos, y caerá a cuchillo y a juego, en cautividad y despojo por días, por días. Así nada más dijo. Dice que caerán a cuchillo, en juego, en cautividad y en despojo por muchos. ¿Qué quiere decir despojo? Gloria a Dios. O sea que se le recogerá sus cosas. Serán gente que se va a esparcir, se va a ir, porque ellos ya no tendrán nada por días. ¿Y qué años aconteció eso, hermanos? ¿Se acuerdan qué año aconteció? ¿Qué año se cumplió eso? Gloria a Dios. ¿Ya no se acuerdan? Esta cautividad ya no es la cautividad de Babilónica, porque ya estaban en Babilonia cuando Daniel recibió esta profecía. Jeremías fue el que pronunció, Isaías fue el que anunció de la cautividad babilónica, pero esta profecía ya está hablando más, es otra cautividad que venía otra vez. ¿Y cuándo aconteció eso? ¿Alguien se acuerda, hermanos, cuándo aconteció esa cautividad? Gloria a Dios. Ya se les olvidó. Pero eso lo miramos en la historia y eso lo miramos
cuando el Señor dijo en el Evangelio de Mateo. Pero en la historia dice que más bien esta profecía lo reconfirmó el Señor Jesús cuando estaba en este mundo, cuando se manifestó en este mundo, y la reconfirmó y se cumplió en el año 70 de nuestra era. ¿Sí se acuerdan? En el año 70 se cumplió. Cuando dice que quemaron el templo, sometieron al pueblo a cuchillo. Dice que la calle de Jerusalén corría sangre como si fuera agua en las calles de Jerusalén. Así. Y así el pueblo, unos se esparcieron, corrieron, se fueron, otros los cautivaron y los vendieron como esclavos. Otros pocos quedaron viviendo, pero ya bajo otro dominio. Ya no era un pueblo independiente allí, sino ya vivían bajo dominio de otro gobierno, unos pocos. Eso se cumplió en el año 70 de nuestra era. Gloria a Dios. Ese estudio lo tenemos en un libro que se llama Las 70 semanas de Daniel. Tenemos ese estudio ahí, pero también lo tenemos en las Maranatas. Tenemos ese estudio también en las Maranatas. Gloria a Dios. Se cumplió esa profecía, pero lo que me llama la atención aquí es que dice, ¿cuánto tiempo dice que durará esa cautividad? ¿Sí leyeron conmigo, hermanos, o no? Dice aquí donde leímos en el 33, dice que por días nada más dice, pero ya aquí en el capítulo 12 donde terminamos leyendo es cuando dice que en el verso 7, 12:7 dice que será, dice, por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Y alguien sabe qué es eso, hermano? ¿Qué quiere decir eso? Gloria a Dios. Porque esa cautividad, dice, durará por tiempos, tiempos y la mitad. Gloria a Dios. Y para hacerlo así rápido, nomás voy a decir la respuesta y no voy a entrar de detalle en eso porque no vamos a salir de allí. Tiempo quiere decir un año, tiempos quiere decir 2 años, mitad quiere decir medio año. Abarca 3 años y medio. Es lo mismo que leemos en el capítulo 12 de Apocalipsis cuando habla de 1260 días. ¿Se acuerdan cuando sacamos ¿cómo se dice? La cuenta de esos días. ¿Y cuánto tiempo da? Porque 1260 días, ¿cuántos meses equivale? Gloria a Dios. ¿Cómo? Gloria a Dios. 1260 días. Sáquenle la cuenta, 30 días es por mes. Gloria a Dios. 42 meses de 30 días. 30 días y equivale a 42 meses. Ahora, ¿cuántos años equivale 42 meses? ¿Seguro? 3 años y medio. 12 más 12, ¿cuánto es? 24, ahí ya vamos 2 años, ¿verdad? Y más otro 12, ¿cuánto es? 36, ahí completamos 3 años. Y para llegar a 46, ¿cuántos meses quedan? 42, que diga. 6 meses. 3 años con 6 meses, que son 3 años y medio. Gloria a Dios. Por eso aquí dice que sería tiempo, tiempos y la mitad. Tiempo habla de singular, tiempos habla de plural, que son 2 años, y la mitad es otro medio año, que son 3 años y medio. Y en Apocalipsis es donde explica que ese tiempo es el tiempo que va a durar el pueblo de Dios
sobre el desierto, o sea, sobre este mundo, viviendo. ¿Qué quiere decir? Ese tiempo es un tiempo simbólico que entró cuando el Señor Jesús fue ascendido, vino al mundo, se murió por nosotros, ascendió, entró ese tiempo de 3 años y medio y termina con el día de su segunda venida. Es el tiempo simbólico del que habla la palabra del Señor. Por eso le estoy diciendo nada más, hermanos, así rápido para que se despierten ustedes esa necesidad de informarse de eso. Porque si empezamos a estudiar eso escritura por escritura, pues no vamos a salir de eso y lo que queremos es leer otra escritura de las profecías que se está cumpliendo. Y entonces dijimos, ¿qué significa tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo? Significa 3 años y medio. ¿Es literal o es un tiempo simbólico? Es un tiempo simbólico. ¿Y cuándo comenzó ese tiempo simbólico? ¿Cuándo? Gloria a Dios. ¿Se acuerdan? ¿Qué dije, hermanos, cuando va a llegar el Señor comenzó eso? ¿Alguien dijo que cuando venga el Señor se va a empezar eso? ¿O cómo? Gloria a Dios. No, ese tiempo simbólico empezó cuando el Señor Jesús ascendió. Vino en este mundo, se manifestó, ascendió, fue recibido en gloria, entonces entró ese tiempo simbólico de 3 años y medio y va a terminar ¿cuánto? Cuando venga en su segunda venida, termina ese tiempo. Gloria a Dios. Mire, y así, gracias a Dios, rapidito vamos a decir eso, pero lo que dice aquí es que eso dice mientras Dios está usando estas crisis para continuar y acelerar el cumplimiento de su palabra, sobre qué cosa es lo que está acelerando el Señor de cumplir en estos días. ¿Qué cosa es? Sobre acabar con el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Gloria a Dios. Todo esto que está pasando, que estamos mirando, es profecías, pero una de las profecías mayores que el Señor está haciendo que se cumpla delante de nosotros es terminar con ese esparcimiento del escuadrón, dice, del pueblo santo. Y así rapidito lo voy a decir. Eso significa que el pueblo judío que fue esparcido sobre la faz de la tierra empieza a regresar y a establecerse en la tierra de Dios. La palabra del Señor dice que la tierra de Dios. La ciudad dice, ciudad de Dios. Gloria a Dios. A mí me llama mucho la atención cuando dice así dice que Jerusalén, dice, es la ciudad del gran rey, dice. Es la ciudad del mismo Dios, dice. Por eso dice, en mis palmas te tengo esculpida. No sé, creo que aquí lo puso el pastor, ahorita vamos a mirar si lo puso, pero así dice la escritura. La ciudad del gran rey. Pero el pueblo que fue esparcido, Dios empezó a regresarlo a su tierra. Empezando, ¿qué fecha, hermanos? ¿Qué año empezaron a regresar a su tierra? Gloria a Dios. ¿En qué año? Gloria a Dios. Alguien dijo en 1900, pero ya cuando iba a decir la fecha ya muy despacio, ya no se alcanza a escuchar. Gloria a Dios. Pero el pueblo, fíjense hermano, fue echado de su tierra en el año 70 de nuestra era y empezó a regresar, iniciando con la primera, dicen, convención de sionismo en el año 1920, que empezaron a regresar, pero de escondida, así como nosotros pasamos aquí, cuando llegamos aquí, pasamos de escondida. Así empezaron ellos a regresar a su tierra. Ya cuando se hizo legal fue en el año 1948, cuando se establecieron como una nación de nuevo. Fíjense, tantos años pasaron
que no tenía patria, no tenía país, no tenían derechos sobre nada, pero se establecieron como una nación legalmente en el año 1948. Para ser específico, 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel se volvió a establecerse como una nación. Cosas que nadie se imaginó que podía suceder así. Un pueblo que se esparció muchos años atrás se volvió a establecerse. Gloria a Dios. Fíjense, hermanos, fíjense, toda la raza del mundo, de aquí a 100 años, ya se perdió. Ya se mezclaron con la demás raza y se perdió. Por eso las demás naciones como Egipcio, ahí está Egipcio hasta el día de hoy. Ahí está el lugar, ahí está la tierra, ahí está la gente, ahí está el pueblo, la ciudad. Pero pregúntense si son los mismos egipcios que habla de faraones en aquel entonces. No son. Dice que en este tiempo son árabes, pero el pueblo tiene el nombre, tiene el lugar, todo, pero son árabes, ya no son los egipcios, aquellos antiguos. ¿Por qué? Porque nosotros, la gente gentil, se mezcla y se pierde una raza. De aquí a un siglo, la raza ya se perdió. Casi como nosotros, ¿verdad? Ya no sabemos si somos toltecas o somos mayas o somos mexicas. Pues ya no sabemos realmente qué somos. Porque la raza se mistea, se mezcla y se pierde. Gloria a Dios. Se pierde. De aquí a 100 años nuestros hijos, quién sabe qué serán, porque nosotros los gentiles nos mezclamos y se pierden, pero el judío no se mistea. Claro que el secular sí, pero hay un remanente que siempre permanece judío, generación tras generación, tras generación, tras generación, sigue siendo judío natural, de sangre real de judíos. Raza real, pues, que viene siendo judíos. Pero si están oyendo, hermanos, o si están esforzando de oír lo que estamos platicando, fíjense nomás, para que me llama la atención, ¿cuántos años pasaron del año 70 a 1948? ¿Cuántos años pasaron, hermanos? ¿Cuándo? 70. Fíjense, el pueblo fue esparcido, fue borrado, fue sacado, fue despojado de su tierra, fue vendido. Del año 70 a 1948, ¿cuántos años pasaron? 1878. 1878 pasaron. Una raza que bien se podía, ya ni memoria se podía quedar allí, pero fíjense, se conservó, se sostuvo, siguió siendo judío y siguió siendo aborrecido por toda la redondez de la tierra hasta que ese año nació y se cumplió la profecía. Mire, hermanos, vamos a leer esto. Ya que estamos leyendo esto, me emociona, me alegra estas palabras, la profecía de la palabra de Dios. Así rapidito leemos aquí en Isaías, el último capítulo de Isaías, y regresamos ahí. Gloria a Dios. Dice así, capítulo 66 de Isaías, verso 7 dice: ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice así: antes que estuviese de parto, parió. Antes que le viniesen dolores, parió hijo, dice. Y luego dice, verso 8, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Parirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, parió sus hijos.
Dice en el verso 9, yo que hago parir, no pariré, dijo el Señor. Yo que hago engendrar, seré detenido, dice el Dios viviente, el Dios tuyo. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ellas, todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella. Esa es la profecía que se cumplió ese año. Porque ahorita sacamos la cuenta que eso fue una historia que había pasado 1878 años. Algo que pasó, mil años, más de 1800. Algo que pasó, pero llegó este día en un solo, ¿cuántos meses? Se declaró, se estableció una nación, dice, una nación. En medio de muchas naciones fuertes, se estableció una pequeña nación y sobrevivió. Si ustedes leen la historia, las guerras que peleó en el año 1948, cuando 5 países se echaron encima para acabarlo ese día que acababa de nacer y no pudieron. Esa profecía está, exactamente lo describe en capítulo 12 de Apocalipsis. Ahí lo describe. Pero, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque pasaron muchos años sin que nadie pudiera imaginar que pudo haber habido algo así, y sucedió. Llegó un día determinado, nació un país, se estableció una nación. Y al decir esto, hermano, es cuando comenzó el principio de esta escritura que dice que cuando se empezó a acabar el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. O sea, en ese día Dios empezó a recoger el pueblo y traerlo a la tierra. Gloria a Dios. Seguimos leyendo, hermanos, para que ustedes se gocen con la palabra del Señor, porque dice así: pues ya el Señor había profetizado que su pueblo iba a ser esparcido por todo el mundo y serán llevados cautivos ¿a cuántos pueblos? A todas las naciones. Es lo que ya explicamos, pero es lo que cité hace rato cuando dije que el Señor ya lo reconfirmó cuando estuvo aquí en la tierra. Pero lo leemos, hermano, la escritura está en Lucas 24 para que nos gocemos en la palabra del Señor. Dice así, mire, capítulo 24, verso, perdón, 21, 24. Dice: y caerán a filo de espada. Uno, ¿cómo dice? Y caerán a filo de espada. Ya lo tienen, hermanos, para que lean conmigo. Y caerán a filo de espada. Número 1, caerán a filo de espada. Y serán llevados cautivos ¿a cuántos pueblos? A todas las naciones. Y Jerusalén, dice, será hollada de las gentes. ¿Y qué quiere decir que serán hollada de las gentes? Significa que otra gente va a tomar el control del pueblo de Dios. Y luego dice, hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Y llegó ese tiempo, que el tiempo de las gentes se cumplió. Ahora el pueblo empezó a regresar a su tierra. Luego dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantengan 1260 días. Es lo que estaba explicando hace rato, Apocalipsis 12:6. La mujer, o sea, la raza del pueblo judío, continúa regresando del esparcimiento. ¿Y cuándo comenzó eso? Dijimos, hermanos, desde 1920, cuando empezaron a emigrar, pero de escondida, así como estamos nosotros llegando aquí. Gloria a Dios. Pero ya se hizo legal en el año 1948, cuando ellos se declararon como una nación independiente. Entonces empezó el pueblo a regresar ya legalmente. Ahora sí, ya pueden llegar con toda la libertad, porque ya está su nación, allá está su patria. Gloria a Dios.
Por eso dice, continúa regresando del esparcimiento. El regreso del pueblo judío nos está anunciando y advirtiendo que el tiempo de los gentiles es cumplido. Romanos 11:25. Mire, si leemos esa escritura dice que 11:25. Dice así, ¿ya lo tienen, hermanos? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. O sea, el pueblo no pudo reconocer al Señor, pero va a llegar el día en que se termine el tiempo de los gentiles, o sea, que el pueblo gentil tenga la entrada a la vida eterna. Cuando llegue ese último gentil, entonces dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego verso 26, ¿qué dice? Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión, que quitará de Jacob la impiedad. Vendrá. Eso da de entender, ese es el día de su segunda venida del Señor. ¿Por qué? Por eso dice aquí, el regreso del pueblo judío, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo y nos está advirtiendo, anunciando que el tiempo de los gentiles es cumplido. O sea, se llegó su fin del tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación. Ahora estamos para llegar al punto de su segunda venida del Señor. Es lo que está diciendo. Dice Romanos 11:25 que el tiempo de la gracia, la última mitad de la 70ª semana de Daniel, tiempo y tiempos, y el medio de un tiempo, Daniel 7:25, está por concluir con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está para terminar esos 3 años y medio. Ese tiempo simbólico está a punto de terminar. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo dijimos, hermanos? Que apenas empezó ese tiempo simbólico. Está a punto de terminar ese tiempo simbólico de 3 años y medio. Por eso dice, está por concluir con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice, hace una pregunta. ¿Cómo va a terminar el esparcimiento del pueblo judío? Dice, con el regreso del pueblo a su tierra, Israel. ¿Qué quiere decir eso? Como la escritura que leímos, sobre que va a acabar con el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Eso es lo que está volviendo a repetir aquí. ¿Cómo se va a terminar el esparcimiento del pueblo judío? Con el regreso del pueblo a su tierra, Israel. Ahora, aquí es donde empieza a decir los que ahorita están regresando. Ya habían regresado tiempo atrás y han estado regresando, y ahorita los que están por regresar o ya se están regresando, dice, y estamos viendo que la guerra entre Rusia y Ucrania ha contribuido en gran parte para que el pueblo judío regrese a su tierra en esta hora profética. Dios, quien esparció a su pueblo a causa de su rebeldía, y es Dios mismo quien también por amor de su nombre, o a su nombre, y a su pueblo, lo ha estado regresando a su tierra por los últimos más de 130 años. Años en diferentes olas hasta hoy. Ya está por acabarse el regreso de los judíos a Israel y a todos los que Dios ha determinado volver. Aquí dice, por más de 130 años comenzó a reducir ese esparcimiento, empezó a rejuntar a su pueblo más bien el Señor. Pero dice que ya está por acabarse. ¿Estamos en el principio del fin del esparcimiento o estamos a mediado o a dónde estamos? Gloria a Dios.
conforme lo que se nos está explicando, a qué punto estamos. En el principio del fin del esparcimiento, o a mediado, o al final. Al final, es lo que nos dice aquí. Dice que ya está por acabarse el regreso de los judíos a Israel, a todos los que Dios ha determinado volver. Ya está por terminar ese esparcimiento. Luego enseguida dice, en estos días Israel ha declarado que ya hay elegibles 200,000 judíos ucranianos para aplicar en la ley del retorno a Israel. 200,000. Gloria a Dios. ¿Qué tanta gente es 200,000, hermanos? ¿Qué tantas personas son? 200,000. Aquí en Paso Robles, por lo que yo miro, ahí en la calle dice que pone un número que son 30,000 habitantes, algo así. Cerca de 30,000. ¿O cuántos son ustedes los que saben más de eso? ¿Cuánta población hay aquí en Paso Robles? ¿Cuántos? 30,000, miro alrededor de 30,000 habitantes. Entonces, si una multitud de 200,000, ¿cuántos Paso Robles serían? 30 más 30, 60. 60 más 60, 120, ya llevamos 4. Gloria a Dios. Como más de 6 de Paso Robles. Casi 7. 200,000 judíos ucranianos están aplicando para regresar a su tierra. ¿Por qué razón? Por la guerra que está ahorita entre Ucrania y Rusia. 200,000. Gloria a Dios. Y luego enseguida dice, en un mes han llegado a Israel más de 8,000 judíos de Ucrania. Ya han llegado 8,000. En un mes solamente han llegado más de 8,000 judíos de Ucrania, dice. Y decenas de miles de judíos ucranianos solicitarán hacer al regreso a Israel. Decenas de miles de judíos ucranianos, dice. Y luego enseguida dice, en Rusia hay más de 500,000 judíos que son elegibles para la ley de retorno. Ya hay más de 14,000 judíos rusos hasta el momento que tienen interés de regresar a Israel, y el número va creciendo cada día, gloria a Dios. 14,000 que tienen, dice, el deseo de regresar a Israel, y el número va creciendo cada día, dice. Bien, y aquí hay varias escrituras de las que confirma, o los profetas, el Señor anunció por medio de los profetas el día del regreso de este pueblo. Y la leemos aquí, dice, uno está en Deuteronomio, capítulo 30, verso 1 al 5. Lo leemos, hermanos, o les dan flojeros si lo leemos. ¿Cuántos ya están aburridos? Gloria a Dios. ¿Todavía están despiertos, hermanos, o ya se aburrieron? Leamos la escritura porque es palabra de Dios, y nos gozamos porque al último yo quiero decir algo sobre esto, lo que a mí se me ha venido en la mente cuando el pastor ha estado hablando de esto. Yo me puse a pensar, ¿qué será necesario esto? Gloria a Dios. Pero ya después, leyéndolo, las escrituras, porque las que nos confirman son las escrituras, me puse a pensar, si es así, Señor, que Dios me libre. Pero dice así en Deuteronomio capítulo 30, verso 1, dice, cuando lo tengan digan amén, hermanos. Y será que cuando te sobrevinieren todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y volvieres a tu corazón en medio de todas las gentes de las cuales el Señor tu Dios te hubiere echado,
y te convirtieres al Señor tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que te mando hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el verso 3 dice, el Señor también volverá tus cautivos y tendrá misericordia de ti y tornará a recogerte de todos los pueblos de los cuales te hubiere esparcido el Señor tu Dios. Exactamente lo que está pasando ahorita, hermanos. Dice que recogerte de todos los pueblos a los cuales te hubiere esparcido el Señor tu Dios. ¿Quién los esparció? Es el mismo Señor. Y ahora el mismo Señor lo está recogiendo. Dice, si hubieres sido arrojado hasta el cabo de los cielos, de allí te recogerá el Señor tu Dios, hasta el cabo de los cielos, dice. Por eso hay judíos en México, hay judíos en el sur, en Sudamérica hay judíos, por todas partes hay judíos. Pero dice que el Señor tu Dios a la tierra que te dará y volverte a el Señor tu Dios a la tierra que darán tus padres y la poseerás y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Ahora leamos el Isaías 11:12. Isaías. En esa profecía que acabamos de leer dice que el mismo Señor esparcirá al pueblo por su maldad, pero Él mismo dice que los iba a volver a recoger hasta el cabo de la tierra. Isaías capítulo 11, verso 12 dice, y levantará pendón a las gentes y juntará los desterrados de Israel, o sea, los que fueron esparcidos, y reunirá los esparcidos de Judá y de los 4 cantones de la tierra. Dice cantones, o sea, y allá dijo de los 4 cabos. Es lo mismo, o sea, sobre toda la faz de la tierra donde fue esparcido el pueblo, dice que será reunido, será recogido. Y dice el Isaías 43:5 y 6 dice, espero que no les dé flojera, hermanos, leer la escritura, porque la palabra es vida, dice el Señor. Si están aburridos, lean la palabra y se van a gozar con la palabra, porque el gozo no se lo da al predicador, el gozo, la confirmación no se lo da el que predica ni a alguien, sino la palabra que estamos leyendo aquí es la que nos confirma, es la que nos motiva, es la que nos llena de alegría al corazón. Cuando la leemos, cuando abrimos en nuestros corazones para que entre también la palabra. Dice 43, verso 5, dice, no temas porque yo soy contigo. Del oriente traeré tu generación. ¿Dónde es oriente, hermanos? ¿Dónde queda oriente? Gloria a Dios. Dijo hermano Lucio que es todo, es todo. Gloria a Dios. El oriente es por donde nace el sol y el occidente es por donde se pone. ¿O por dónde viene el sol? ¿Por acá? ¿Verdad? ¿O ya me equivoqué yo? Estoy señalando por donde va el sol. Pero ya estando afuera, mire, por donde viene el sol, allí es oriente. Y por donde se pone el sol, allí es occidente. Ya estando afuera. Porque ahorita a lo mejor el sol va para allá y yo estoy señalando para acá. Gloria a Dios. Pero dice así que por el occidente, dice, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. O sea, da de entender lo mismo. Todos los que están por allá donde nace el sol y todos los que están por acá donde se fue el sol, los voy a traer y los voy a reunir en la tierra. Dice el 6, diré al aquilón, da acá, y al mediodía, no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Aquí dice, diré al aquilón. ¿Y qué es aquilón, hermanos? Una vez escuché al hermano Néstor decía que
Cuando él dice había iniciado o cuando él apenas comenzó en el camino del Señor, preguntó, ¿qué quiere decir Aquilón, hermano? Y un hermano le dijo, es una ciudad que está allá en el Medio Oriente, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no es una ciudad, dice, diré al Aquilón. El Aquilón quiere decir, es uno de los puntos cardinales que nosotros conocemos como norte y sur, este y oeste. Así nosotros lo conocemos, pero aquí en la palabra dice, Aquilón es norte y mediodía es sur. Diré, el lado norte, da acá, y diré al lado sur, no te detengas, traiga de lejos mis hijos y mis hijas de los términos de la tierra. Amén. Esta es la profecía que se está cumpliendo, que empezó a cumplir y es la que está por terminar de cumplirse en nuestros días. Sí, están captando, hermanos, lo que estamos leyendo. Pero luego dice el capítulo 56, verso 8, el mismo libro, 56, 8. Dice así, dice el Señor, el que junta los echados de Israel, aún juntaré sobre él sus congregados. Dice, aún juntaré, dice, sobre él sus congregados. El que junta a los echados de Israel. En otra palabra, no es casualidad que el pueblo regresó, empezó a migrar en su tierra y llegó un día que nació como un país y ahora se están reuniendo. No es casualidad, sino que es por el que junta, dice. ¿Y quién es el que junta? Dice, el Señor, el Dios de Israel. Dice el Isaías 60. Isaías 60, verso 8 al 9. ¿Cómo dice? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas en sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán las islas y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre del Señor tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Dice, y los hijos de los extranjeros edificarán tus muros y sus reyes te servirán, porque en mi ira te herí, mas en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. Así dice, mas dice, en mi buena voluntad tendré misericordia de ti. Una vez más está hablando del recogimiento del pueblo santo, el fin del esparcimiento del pueblo santo. Gloria a Dios. Dice el verso ahora leamos Jeremías capítulo 16, verso 14 y 15. Jeremías capítulo 16, verso 14 al 15. Empero he aquí, viene días, dice el Señor, que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del Aquilón y de todas las tierras a donde los había arrojado. Y volverélos a su tierra, la cual di a sus padres. ¿A dónde los iba a volver el Señor? A su tierra, donde Él le dio a los padres, hablando a Abraham, Isaac y Jacob. Gloria a Dios. Así que en ese tiempo el pueblo decía, estuvimos en Egipto y Dios nos sacó y nos trajo en esta tierra. Por eso es que dice aquí, no se dirá más que el Señor nos sacó de Egipto, sino se dirá,
El Señor nos sacó, nos trajo de Alquilón y de toda la tierra donde estuvimos esparcidos, y nos trajo y nos reunió a nuestra tierra, o a la tierra que dio a nuestros padres. Esa es la profecía que se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Y dice Jeremías 23. ¿Ya se cansaron, hermanos, o todavía aguantan? 23, 3, 7 al 8. Y yo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y haréles volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y el verso 7 dice: por tanto, he aquí que viene días, dice el Señor, y no dirán más, vive el Señor que hizo subir los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive el Señor que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel, de tierra del Aquilón y de todas las tierras a donde los había yo echado, y habitarán en su tierra. Gloria a Dios. ¿Sí están leyendo, hermanos? Esta es la palabra de la profecía que se está cumpliendo en nuestros días. Y acabamos de leer que dice, ¿cuántos judíos están en Ucrania que son aplicables para regresar a su tierra? 200,000. Ahora estamos mirando, es una cantidad enorme, es un habitante enorme, 200,000 judíos. ¿Por qué? Porque aquí dice que es el Señor, es el Señor el que hace, o el que hizo subir y trajo la simiente de la casa de Israel, de tierra del Aquilón y de todas las tierras donde los había echado, y habitarán en su tierra. Y enseguida dice así Ezequiel capítulo 11, 17. Gloria a Dios. Ezequiel. Gloria a Dios. Capítulo 11, hermanos. 11, 17. Dice así: di por tanto, así ha dicho el Señor, yo os recogeré de los pueblos y os allegaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Gloria a Dios. Y otra escritura está también en Ezequiel 20, 34. Gloria a Dios. Dice así: y os sacaré de entre los pueblos, y os juntaré de las tierras en que estáis esparcido, con mano fuerte y con brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí latigaré con vosotros cara a cara. Gloria a Dios. Estamos leyendo Ezequiel 20, 34. Estas son las profecías que empezaron a cumplir en estos días, o como dijimos, hermanos, que empezaron a cumplir, o que ya están a mediado, o que ya están por terminar. Estas son las profecías que ya están por terminar de su cumplimiento. Y la palabra que a mí se me hace, todas estas son profecías que están por terminar de cumplirse, pero donde dice sobre acabar con el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. No es un pueblo nada más, no es una raza nada más, no es nada más cualquier gente, dice que es el escuadrón. ¿Y de qué pueblo? Del pueblo
santo. Un pueblo especial, un pueblo único. Gloria a Dios. Dice aquí, terminar con el escuadrón del pueblo santo. No estamos hablando de un pueblo cualquiera, de un pueblo santo. Y esta escritura que estamos leyendo es la profecía que está por terminar. Ya se está terminando el regreso del pueblo. ¿Y qué significa cuando se termina de cumplir esta profecía? Es la segunda venida del Señor. Eso es lo que significa. Se termina estas profecías de cumplir, es su segunda venida del Señor Jesús. Gloria a Dios. Sigamos leyendo, dice así: gloria a nuestro Dios, así lo ha declarado. Y luego dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. Si alguien piensa que será cierto, sí va a ser cierto, porque la palabra de Dios no va a fallar. La palabra de Dios es palabra de Dios. Dice: ahora, ¿a cuántos entre el pueblo de Dios, la iglesia que está esparcidos por su rebeldía también, Dios los va a volver a Él? Hay que seguir orando por ellos, cada uno de nosotros. Conocemos a algunos de los esparcidos, a quienes el Señor los llamó y caminaron cerca de Él por un tiempo. Quizá tú que estás leyendo esto sea uno de ellos y el Señor esté despertando tu corazón para sentir una necesidad y anhelo de volverte a Dios con todo tu corazón. Es el Señor quien te está atrayendo para volver a Él, así como lo está haciendo con nuestro hermano mayor, el pueblo judío. Ahí donde estás leyendo estas palabras, puedes comenzar a volverte a Dios. Cierra tus ojos y con tu corazón y bocas abiertos, búscale con todo el corazón como hace algún tiempo lo hiciste. Ya es tarde, ya es tiempo de volver al que dio más que la tierra prometida, el que dio su vida por ti y por mí, derramando su sangre preciosa, y que nos prometió una vida eterna con Él a los que permanezcamos fieles hasta el fin. Amén. Esta es una última exhortación. Exhortación quiere decir animar. Está animando, está pidiendo nos está pidiendo el pastor. Si alguien está que sí o que no, camina pero luego no camina, ahora sí regresa. Así como el Señor está haciendo regresar literalmente su pueblo a la tierra, el Señor nos está diciendo que todos regresemos también a su presencia. Conocemos a alguien que no está, o que estaba y no está, dice que oremos por él, que también regrese a la casa del Señor. Bien, hermanos, mira, esta es la profecía del que estamos hablando. Y ahora sí, el servicio pasado, nuestro hermano nos estaba diciendo que podemos hacer una cooperación para mandarlo al pastor a Salinas, y ya él lo va él es el que se encarga de mandárselo con el pueblo. Y ahora sí voy a platicar esto, hermanos, de que cuando fuimos a Salinas, esta vez que hubo la actividad, pues varios de ustedes pudieron ir, y yo estaba mirando lo que el pastor estaba platicando, y él puso delante de los pastores la necesidad que hay. Y pues, gloria a Dios. Por eso yo entiendo lo que estaba diciendo hermano Carlos, porque yo escuché lo que él estaba hablando con los pastores. Entonces, lo que el hermano dijo es esto. Dijo que puso como una necesidad número uno esto del pueblo que se está regresando. Ciertamente allá está el gobierno de Israel, allá hay organizaciones que ayudan, que reciben y que acomodan al pueblo al que va llegando. Ciertamente ahí están ellos. Pero también, también dice pero tampoco no es posible. No vamos a decir, no, pues ellos no necesitan ayuda, ellos son ricos. Dice que no, también
les falta ayuda. Y también dice, puso esa necesidad y también puso otra necesidad, los que habían oído de que ya hace 2 años Roberto Ilatot ha estado viniendo a Salinas y ha dicho que están construyendo una infraestructura que ellos llaman en el desierto de Negev. O sea, quieren establecer una pequeña ciudad y una localidad allí, con tal de que los enemigos no entren en su tierra. Y ahí están hablando de millones de dólares, ahí no es unos 50, 100, 200 mil dólares, ahí están hablando de millones de dólares. Y por eso el pastor dice, aquí hay gente rico, él es también una persona que se comunica con mucha gente rica, pero dice, nosotros por la gracia de Dios hemos entendido dice la palabra del Señor, el Señor dijo al pueblo, bendito los que te bendicen y maldito los que te maldijeren. Nosotros nunca vamos a cubrir esa necesidad, lo único que hacemos es juntar una pequeña cooperación, una pequeña ayuda y mandar o ayudarlo hasta donde podemos. ¿Para qué? Para que cumpla esa bendición sobre nosotros, bendito los que te bendijeren. Y esa es una manera de bendecir al pueblo. No vamos a bendecirlo con poder cubrir toda esa necesidad, porque allí no es un dinero que estamos hablando que nosotros podemos cubrir, pero es lo que dice él, cubrir una parte hasta donde podemos. Está esa necesidad y está la necesidad de los que están regresando a la tierra, y también hizo varios comentarios sobre varias necesidades. También está hablando que en Cuba, dice, se está cerrando la puerta de que se está mirando que de aquí para allá ya no se puede mandar mucho dinero. Cada día se están recortando más la ayuda que se puede mandar.